cada familia, cada niño. Derrama tu bendición y vida eterna por medio de tu buen espíritu, Señor, porque tú habitas y te paseas en medio de los candereros, y este es uno, Señor, para esta ciudad. Damos toda gloria en nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Gálatas 5:22, parte B. Voy a hablarles de un componente del fruto del Espíritu Santo. Se nos enseñó quizás que la palabra habla de frutos, ¿cierto? Los frutos del Espíritu Santo. Y pues quizás en ciertas escuelas dominicales ponían a dibujar a los niños un arbolito con distintos frutos. Y a una manzanita le ponían amor y a otra manzanita le ponían paz. Pero hay un pequeñito detalle, y es que, fíjense, ¿habla de frutos o de fruto? Fruto, habla en singular, porque no estamos frente a muchos frutos, sino a ¿cuántos? A uno. Ay, hermanos, o sea que no tenemos, y eso es un adelantico, no tenemos ninguno de nosotros esa autorización para decir: oh Dios, te doy gracias por tanto amor que me has dado, pero me falta tanto dominio propio. Porque debemos crecer en el fruto, y los 9 son el fruto. Ninguno podemos decir: Dios, a mí este sí me gusta, este como que más es de mi personalidad, pero este otro, oye, este me cuesta, me ha tocado años y como que todavía no. Ay, hermanos, estamos llamados a crecer en todo el fruto, porque la paciencia está unida al amor, y el gozo está unido a la paz, la mansedumbre con el dominio propio, ¿cierto que sí? Pero en esta mañana voy a compartirles uno de los componentes del fruto. Voy a hablarles de la paciencia. Por cierto, si hacemos como una distribución de los componentes del fruto, dice, pues usted lo sabe, ¿cierto? Amor, gozo y paz. Esos son los 3 primeros. Esos son los más grandes, los más principales, los más primordiales. Y el mejor de ellos, ¿cuál es? El amor, ¿cierto? Los siguientes 3 son paciencia, benignidad y bondad. Estos otros 3 tienen algo muy característico, algo muy particular. Están relacionados directamente con mi prójimo, con mi relación con mi hermano. Les cuento algo, hermanos. Miren en Gálatas 5, en el versículo 13, dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. ¿Y por qué le dice Pablo eso? Miren el 15. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Versículo 26. Dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¡Wow! La iglesia de los Gálatas es una iglesia bíblica, una iglesia sana, pero que estaba sufriendo algunas cuestiones como esto. Se estaban ocupando de las cosas por hacer y por no hacer, que guardar la dieta bíblica de Levítico, que guardar el Shabbat, que aprender palabras en hebreo, que tal y tal cosa, lo cual ya ha sido dejado atrás por el nuevo pacto. Y estaban descuidando lo más importante, que era el amor para con los hermanos de la iglesia. Y entre los mismos hermanos estaba viendo competitividad, envidias, enojos. ¿Se dan cuenta? Es muy fácil, hermanos, que perdamos el enfoque de lo que de verdad es importante. Y ustedes todos a coro me dijeron: ¿cuál es el más importante? Amor. Ay, hermanos, pero perseverar en esa virtud es complejo. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo.
Ay, por cierto, ¿ese fruto de dónde viene? ¿De su corazón o del mío? ¿De dónde? ¿Cómo se llama? El fruto del Espíritu. O sea que ese fruto no sale de su corazón. El fruto, ninguno de los componentes que aparece acá sale porque usted sea buena persona. Ninguno de esos componentes sale porque sus papás lo educaron bien. No sale porque estudiamos en una universidad y en un seminario. Sale, lo da, lo regala ¿quién? El Espíritu Santo. Así que todo aquel que es morado por el Espíritu Santo es capaz de producir el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo mora a usted, mi hermano. ¿Cómo mora el Espíritu Santo en una persona? ¿Cómo es la evidencia? A través de la fe. ¿Tiene usted fe en Cristo Jesús? Por la Escritura Sagrada. ¿Cree usted en el Padre, en la guía del Espíritu Santo? Hermano, el Espíritu Santo mora en su vida. Así que tiene la capacidad de producir el fruto del Espíritu. Ahora, entrando a la paciencia. ¿Cómo podemos definir la paciencia? Bueno, bíblicamente la paciencia significa la virtud de soportar padecimientos. Es una virtud de soportar. Si buscáramos un sinónimo de paciencia, el sinónimo perfecto es soportar. ¿Se acuerdan de Corintios 13? El amor todo lo soporta. La capacidad de soportar padecimientos, infortunios, trabajos, ofensas, sin alterarse ni lamentarse. Y como la paciencia es un componente del fruto del Espíritu, todos los hijos de Dios tienen sí o sí que dar paciencia. ¿Cuántos pacientes hay aquí conmigo? Ay, hermanos, es el sí o no que es probablemente la virtud más difícil. Porque qué bueno es que nos digan que somos bondadosos y amables, ¿cierto? Ay, yo siento que soy muy amoroso. Pero la paciencia, ay hermano, la paciencia es el componente más complicado, es el menos impopular. Todo el mundo dice que tiene amor. Ay, ser gozoso, qué rico. Y pacientes. ¿A cuánto les gusta esperar? Pues hermanos, las tribulaciones, Dios mismo es el que las envía como buen Padre para que seamos ejercitados en la paciencia. Leamos Romanos 5, no pierdan la cita. O bueno, ya ustedes se las saben de memoria, el fruto del Espíritu. Vamos a Romanos 5. Romanos 5, versículo 4. Leámoslo desde el 3. 5:3 dice Romanos 5:3. El versículo. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Necesitamos las pruebas para llegar a ser pacientes. No vamos a saber si somos probados en la paciencia, si no es que pasemos por tribulaciones, por pruebas, por malentendidos. ¿Qué estaba pasando con los Gálatas? ¿Qué leímos? Se están mordiendo unos a otros. ¡Wow! Mordiéndose. Claro que Pablo usa una expresión exagerada, ¿no? Pero es para dar a entender que estaban habiendo pleitos en la iglesia. Entre miembros se miraban feos, se hablaban feo, se estaban formando grupitos. Y esas cosas que no van acorde al Espíritu Santo. Hermanos, la paciencia hace referencia a tolerar. No la tolerancia del mundo, ¿no? Que ahora se habla de tolerancia para lo que Dios no tolera. Hablamos de tolerancia de unos y otros, porque hermano, yo sigo siendo pecador y yo no voy a ofender a su merced. Voy a ofenderlo en cualquier momento. Usted me va a ofender a mí
Y es más, en las iglesias locales, hermosas, está compuesta por gente perfecta, gente que, wow, ya están preglorificados. Sí, no, hermanos, seguimos necesitando la paciencia. ¿Y dónde más es que se necesita? En la iglesia. ¿Cuántas personas no descalifican a la iglesia porque tienen un impasse, porque tienen algún desacuerdo y terminan yéndose, comportándose como gente que no ha sido regenerada? Porque el fruto del Espíritu es paciencia. Toleramos a los hermanos. Hay hermanos que son exigentes, hay hermanos que son molestos quizás, pero uno de los resultados de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente es ser capaz de soportar la aflicción con una fe que no decrece, pero también tolerar a mi prójimo con un amor incondicional. Eso es ser pacientes. Hermanos, puede haber uno de nosotros que se excuse diciendo: no, es que yo no soy capaz de ser paciente, yo no puedo ser paciente, es que mi forma de ser, yo fui enseñado de tal forma. En Cristo, la cultura, ¿cierto?, nuestras costumbres de la familia, todo eso pasa a un segundo plano, porque ahora somos un pueblo. Somos un pueblo, hermanos. Cristo rompió la barrera de separación. Aquí ya ni judío, ni griego, ni santandereano, ni paisa. Aquí somos un solo pueblo. A todos se nos exige la misma paciencia. Claro, algunos la desarrollan más fácil que otros, pero como todos somos hijos de Dios por la fe, todos somos capaces. El Espíritu Santo mora en su corazón, hermano. Se puede producir paciencia, porque el Espíritu Santo se la regala. Dice la palabra que el Espíritu es dado sin medida. Podemos producir paciencia. Cada cristiano es un pámpano de la vid, así que seremos capaces de producir frutos que glorifiquen su nombre en buenas obras, en perseverancia, en lealtad unos con otros, con nuestro hermano pastor en la iglesia, con la doctrina, siendo celosos de la doctrina santa y siendo pacientes. Pero sí, este fruto debe ser desarrollado, aunque se trate del más impopular, del más difícil. ¿Cómo es posible, hermanos, que el mundo nos esté enseñando a ser afanosos? Nos encanta lo instantáneo, ¿cierto? Nos gusta que el internet cargue rapidito, que el almuerzo esté rápido. Pero en Cristo no funciona así, hermanos. Hay muchas cosas que requieren esperar, que requieren paciencia. ¿Cómo actuamos ante la espera? Salmo 41, ¿qué dice? Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Pero somos muy dados a estar desesperados y orar casi que con una mezcla de queja. Hermanos, el Señor nos ayude a tener un corazón paciente. ¿Cuánta paciencia se requiere cuando, por ejemplo, en la iglesia haya un bebé que esté llorando en pleno culto? O quizás haya un niño inquieto caminando de un lado para otro y los papás no le digan nada. Ay, hermanos, pero ¿cuánta paciencia más se necesita para ocurrir cuando un hermano me ofende? Eso sí necesita más paciencia. Cuando un hermano me ofende, pero ya van varias veces, ha sido reincidente la cosa, han cometido agravios contra mí, sigue y sigue. Ay, hermano, si Pedro dice: Señor, pero ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7, ¿cierto? No, Pedro, ¿hasta cuántas? 70 veces 7. ¿Qué se requiere para eso? Paciencia. ¿Y qué se requiere para eso? Al Espíritu Santo. Ay, hermanos, queremos al Espíritu Santo para otras cosas, pero no para esto. A ver, mucho cuidado. Vamos a Efesios 4:2. Algunas congregaciones opinan
que la presencia del Espíritu Santo se hace evidente a través de manifestaciones externas, a través de milagros, por ejemplo. Pero ¿saben cómo verificar la presencia del Espíritu Santo en alguien? Miren, aquí está escrito, Efesios 4:2. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad de ¿quién? Del Espíritu, en el vínculo de la paz. Wow. Esta es la presencia del Espíritu Santo. Escrito está. ¿Se acuerdan de Mateo 18, la parábola de aquel rey que tenía a un deudor, le debía muchísima plata, y él fue a rogarle, ¿no? Por favor, perdóname la deuda, tenme paciencia, yo te voy a pagar, ¿cierto? Mateo, eso está, si estás tomando apunte, Mateo 18, 29. Pues, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? El rey, ¿qué hizo? Le perdonó la deuda. Y bueno, esta persona se fue y se le olvidó que fue perdonado, porque cuando iba en camino se encontró a alguien que le debía plata a él, y lo que le debía a él pues era poquito comparado al montón de dinero que le debía al rey. Entonces, cuando tuvo al que le debía la plata, lo cogió del cuello y le dijo: ¿cuándo me vas a pagar? Y el que le debía le dijo: por favor, tenme paciencia. Ahí sí no tuvo paciencia. Hermanos, Dios nos tiene paciencia en nosotros todos los días, ¿cierto? Cada cuanto fallamos, cada cuanto pecamos contra la santidad de nuestro gran Dios, altísimo y sublime. El Señor nos ha tenido una paciencia infinita a nosotros. ¿Quiénes somos para perder la paciencia contra el otro hermano por el que Cristo murió? No, ya no aguanto más, tiro la toalla, me rindo, ya me fastidié, ¿verdad? ¿Se imagina que Dios hablara así de usted? Él sí que tiene razones para hablar así de nosotros, hermanos, pero no lo va a hacer porque Él es paciente. Y esa paciencia la pide ¿de quién? De sus hijos. ¿Somos hijos de Dios los presentes? Entonces tendremos paciencia. El que no guarda la paciencia tiende a la ira. Proverbios 14:29. El que no guarda la paciencia tiende a envidiar cuando el malo prospera y dice: Señor, ¿por qué si yo te estoy sirviendo? Aquel que hasta blasfema de ti está yéndole bien. Eso está en Salmo 37:1. El fruto del Espíritu Santo capacita al creyente a aguardar la venida de Cristo. ¿Cree usted que Cristo va a regresar? Amén. El Señor viene. ¿Lo esperamos con qué? Con paciencia. Santiago 5, 7 al 8. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sido ofendidos? Nos han pagado mal por bien. Y los hijos de Dios tenemos que pasar esas experiencias. A Cristo le pagaron mal por bien, ¿cierto? A sus hijos también nos van a pagar mal por bien muchas veces. Así que el Señor va a permitir esas circunstancias para que seamos ejercitados en la paciencia, en el amor. ¿Cómo sé que yo amo si no soy probado en cosas como esas? ¿Cómo reacciono ante la ofensa, ante la reincidencia? ¿Cómo es mi reacción? Yo no voy a saber cómo es sino hasta cuando lo pase. El Señor nos permite vernos, hermanos, a través del espejo de su palabra, pero también usa las tribulaciones para moldearnos, usa las pruebas para capacitarnos, para hacernos más a la imagen del Hijo. ¿Usted sabía que la paciencia es un atributo de Dios? Hace parte del carácter de Dios, de nuestro Padre Celestial. Vamos a Romanos 2. Romanos 2, 4.
Y querido amigo, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, esas palabras van especialmente dirigidas a usted. Dice: menosprecias las riquezas de la benignidad de Dios, su paciencia y su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es a través de la paciencia de Dios que guía a los pecadores a arrepentirse. La paciencia no significa que Dios borra el castigo, porque va a haber justicia. Hay un día establecido por medio del cual el Padre juzgará a los vivos y a los muertos a través de su Hijo. Ese día va a llegar. Si usted no se ha arrepentido, está usted en deuda infinita ante el Padre Celestial. Pero por la fe, esa deuda ya la pagó Cristo. Si usted cree en Cristo. Por medio de la paciencia, el Señor nos guía cuando pecamos, cuando lo ofendemos a Él. Él nos guía a que nos arrepintamos de corazón. Qué paciente es el Señor. Por lo tanto, el cristiano está comprometido también a ser paciente, a ser movidos por el amor, a cuando tengamos que corregir al hermano, porque debe haber corrección. Hay algo que se llama disciplina eclesiástica, lo cual el pastor ya les ha dado a conocer. Eso es bíblico también. La paciencia no significa que cuando hay pecados que deben ser disciplinados, entonces se ignore la cuestión. No. Aquí lo que se nos enseña es que cuando yo corrijo al hermano, lo hago teniendo consideración de que yo también podría caer, pero de que hay corrección, la debe haber. Sino que la paciencia es que yo lo hago, corrijo con mansedumbre, con tranquilidad, con serenidad, no buscando un capricho personal o una opinión de lo que a mí me parece. Es de lo que la Escritura habla. Porque, hermanos, cuando en la iglesia local ocurren diferencias entre creyentes, ¿quién es el primero ofendido? ¿El otro hermano? El Señor. ¿Qué leíamos ahorita en Efesios? Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad de la iglesia le pertenece ¿a quién? Al Espíritu Santo. Cuando actuamos desunidos, ¿a quién estamos ofendiendo? Al Espíritu Santo. Y dice la palabra: no contristéis al Espíritu Santo de la promesa, por el cual fuimos sellados. Dios fortalece a sus hijos a través de la paciencia, nos capacita para soportar. Y ojo, la paciencia también sirve para oponernos a las falsas doctrinas. Porque aunque la paciencia me lleva a tolerar a mis hermanos en sus debilidades y flaquezas y pecados, la paciencia me lleva a no tolerar, miren eso, a no tolerar lo que va en contra del Señor. Eso suena paradójico, suena como contradictorio, pero no. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 2:2. Dice, le habla Jesús a la iglesia de Aranjuez. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿Y qué más? Y paciencia. Que no puedes soportar a los malos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Los acaba el Señor de felicitar por ser pacientes. Pero ahora el Señor los está felicitando porque no soportan a los malos. ¿Se dan cuenta? Es que así funciona el amor de Dios. El amor de Dios no es alcahuetear el pecado o maquillarlo, o ser amigos de los que tienen creencias doctrinalmente graves. Eso no es el amor de Cristo. El amor de Cristo es paciente, sí, con mis hermanos, siendo pacientes cuando ellos, como decía ya en Gálatas, envidiándose unos a otros, mordiéndose unos a otros, esas cuestiones que son normales entre seres humanos.
pero no aplica para la doctrina, hermanos. Dice, no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles, se dicen ser profetas, ¿no? Por ahí. ¿Pero qué? No lo son. Los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia. Ha insistido en la paciencia, ¿no? En este pasaje. Por lo tanto, hermanos, la paciencia está relacionada con mi actitud frente a las fallas de mi hermano, con mi actitud frente a la doctrina falsa, con mi actitud cuando el Señor nos hace esperar sobre lo que estamos orando y parece que no nos ha respondido. Otra vez, por allá el Salmo, pero ahorita cité Salmo 41, pacientemente espera a Jehová. La paciencia al esperar la respuesta de Dios nos motiva a orar más. No nos desanimemos, hermanos, hay algo por lo cual estamos orando y no ha sido dado. ¿Se acuerdan de la parábola del juez injusto? ¿Cuántas veces fue la señora a hablar al juez? ¿Qué quería Jesús enseñar con esa parábola? La importancia de orar y no desmayar. La paciencia está relacionada con la perseverancia. Vamos a Lucas 21. 21:19. Dice, con su paciencia ganarán sus almas. En este versículo, Cristo está hablando de perseverancia. 21:19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El paralelo de este versículo está en Mateo 24 y dice: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Paciencia y perseverancia van juntas. Por eso es que las versiones antiguas o otras versiones, en vez de decir paciencia, dice longanimidad. Longanimidad. Esa palabra significa que yo tengo un ánimo, como dice la palabra, que es largo, es decir, capaz de soportar algo, ¿cierto? Extendido en el tiempo. A todos los cristianos se nos requiere paciencia. Pero si fuéramos un poquito más específicos, ¿a qué más se le pide paciencia al pastor? Vamos a 2 Corintios 6:4. Si quieren recibir algunos testimonios de cómo ser pacientes, hablen con el pastor. Él les va a contar cómo ha tenido que ser paciente. 2 Corintios 6:4. Aquí habla el apóstol Pablo hablando de sus colaboradores, ministros del Evangelio, y dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, poca paciencia, mucha paciencia necesitamos, pastor. Wow, dice: en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Pero hoy día algunas personas piensan que sinónimo del respaldo de Dios es cuando tengo mucha plata, cuando el negocio prospera. Bueno, todas esas cosas, hermanos, son bendiciones de Dios. Pero la muestra del respaldo, del hábitat del Espíritu en nosotros es a través de esas cualificaciones, de esas virtudes, como lo son la paciencia. El Señor ha sido altamente, infinitamente paciente con nosotros. Ahora nosotros hemos de aprender a ser pacientes.
Claro, nuestra paciencia es limitada. Nuestra paciencia no es como la de Dios. Pero siendo que la paciencia le pertenece a Dios, viene de Dios, Dios es paciente, tardo para la ira, ¿se acuerdan por allá? Éxodo 20, Deuteronomio 5. Tardo para la ira, grande en bondad, guarda la misericordia sobre los que lo temen y guardan sus mandamientos, pero que visita la maldad de los que la aborrecen, ¿cierto? Este fruto del Espíritu nos da la paciencia. Vamos a 2 Tesalonicenses 3:5. Porque sí, como una cualificación se le requiere al pastor la paciencia. Pero eso no nos exige a los demás hermanos de la iglesia. Los demás miembros necesitan paciencia. El hermano que es nuevito, el hermano que lleva años, los dos se les pide paciencia. 2 Tesalonicenses 3:5 dice: por lo cual también, ya no pudiendo soportar más, envié para informarme de su fe, no sea que los hubiese tentado el tentador. Dice por allá Pablo, 2 Tesalonicenses 3:5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de ¿quién? De Cristo. Nuestro ejemplo de paciencia es el Señor Jesús. ¿Se acuerdan una vez cuando había un endemoniado que los apóstoles, habían 3 que se fueron con Cristo al monte de la transfiguración y quedaron 9 abajo, ¿cierto? Había un muchacho endemoniado y el papá les dijo, se los presentó para que lo liberaran. Y los apóstoles no fueron capaces de liberar al muchacho. Cuando Cristo baja, el papá se arrodilla ante Cristo y le dice: por favor, ayúdanos. Le traje mi hijo a tus discípulos y no pudieron hacer nada por él. ¿Se acuerdan la reacción de Jesús? Generación adúltera, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Bueno, Señor, ¿y la paciencia? Cuando llegaron a la casa, los apóstoles le dijeron así con mucha pena: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Qué les dijo el Señor? Por su poca fe. ¿No fue paciente el Señor? Claro que fue paciente, hermanos. ¿Cuánto tiempo llevaban caminando con Él? ¿Cuánto tiempo veían los milagros y señales? Y ahora sí no fueron capaces de hacer algo que Dios les había dado la autoridad de llevar a cabo. Paciencia. Cristo reacciona así para enseñarles a ellos a alimentar su fe. Es cuando les dice: ese género no sabe sino con oración. Les falta oración, fe. Esa paciencia de Cristo, el Señor encamine sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Este Cristo, nuestro Señor y Rey, que siendo el Rey, sufrió burlas, vituperios, y con paciencia perseveró hasta cumplir la voluntad del Padre. En la cruz dijo: consumado es. Ahí estaba el Rey paciente. Y muere y espera 3 días. Paciencia otra vez. Resucita el tercer día y los discípulos están casi dispersos. Paciencia. Va y los busca. Hay uno que no estaba. Paciencia. A la otra semana, el otro domingo, ahí sí está y le muestra. ¿Qué es eso? Paciencia. Siempre Él ha sido paciente, es paciente y seguirá siendo paciente. Ahora nosotros respondemos con paciencia para con nuestros hermanos, porque la paciencia se ejercita, se desarrolla con mi relación con ese hermano con el que hay diferencia. Mi paciencia se desarrolla con las pruebas que debo pasar en mi vida. Es un deber cristiano ser paciente como Cristo lo fue hasta el final.
Amén. Oremos. Padre, en Cristo Jesús, presentamos, Señor, nuestro corazón. Hemos sido, Señor, faltos de paciencia, empezando desde mí, Señor. Ciertamente cuando hay circunstancias, nos afanamos, dejamos que la ansiedad llegue, la incertidumbre, la incredulidad, las dudas. Danos el corazón del salmista que pacientemente esperó. También, Señor, te pedimos paciencia para con nuestros hermanos. Padre, que pueda cubrir multitud de pecados a través del amor, más de 70 veces 7, como tú lo has hecho conmigo, Señor. Inúndame con ese fruto, el fruto del Espíritu Santo que me da paciencia. Señor, dame paciencia cuando sea probado por escasez, enfermedad, tribulación, persecución y lo que haya de venir. Dame paciencia, Señor. Ciertamente tú no cargarás con algo más pesado lo que no podamos cargar. Porque aquí tú nos dijiste que tú encaminas nuestros corazones a tu amor y a la paciencia de tu Hijo. Yo quiero ser paciente como Cristo, quien fue humilde de corazón, manso y humilde de corazón. Señor, dame paciencia para amar tu doctrina y no soportar a los malos, a los que dicen ser apóstoles y no lo son. A no soportar, Señor, la falsa doctrina. A estar atento a tu verdad, a recibirla con corazón sencillo, pero cuando esté frente a una mentira, poder, Señor, oponerme con la paciencia tuya. También, Señor, dame perseverancia hasta el fin.